Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de esta Santa Misa en la solemnidad de la Santa María, Madre de Dios, con la que también celebramos la Jornada Mundial de la Paz. La fiesta de hoy tiene varias direcciones. Es el comienzo del año civil, la más popular. Es la octava de la Navidad, el día en que Jesús fue circuncidado y le pusieron el nombre. La jornada de oración por la paz, que podría motivar de modo especial la oración por la paz del mundo y el gesto de la paz mutua antes de comulgar. Pero, sobre todo, es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, aunque el protagonista de todo el tiempo de la Navidad es Cristo Jesús. El recuerdo de la Virgen en la octava de la Navidad no le quita al Hijo ninguna importancia y nos ayuda a todos a vivir mejor la Navidad. Comencemos esta Santa Misa con mucho gozo, de pie, y cantamos. A la celebración de esta Santa Misa en la solemnidad. En el nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, que es nuestro Padre, la comunión con el Espíritu Santo está con todos ustedes. Celebramos en esta Eucaristía recordamos el aniversario de Gustavo Bravo Artunduaga. Después pedimos por la salud de Gabriel y Flavio Rojas, de Julia Bernal Avaya en Chile y de Sorina Orue Usca en Perú. Bien, hoy pues la introducción hemos escuchado. Hoy es la fiesta mariana más importante de todo el año, porque es la fiesta en la que celebramos la maternidad de María, que es el misterio importante en la vida de María, el misterio más importante de la vida de María, lo que hace de María lo que es en la historia de la salvación, es su divina maternidad. Claro, tiene que ver evidentemente con el tiempo de la Navidad, porque pues recordamos el nacimiento de Jesús y entonces queremos recordar a su mamá, pero de veras que hoy sería como un día muy particular y muy especial para rescatar a la figura de María como la madre. Estamos tan acostumbrados a decir la Virgen María como si la virginidad sería la cosa más importante de ella, cuando en realidad la cosa más importante es precisamente la maternidad. Bien, entonces empezando la Eucaristía, reconozcámonos pecadores.
Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación, concédenos experimentar la intercesión de aquella de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra. En el inicio de un nuevo año, todos deseamos también el comienzo de algo nuevo. Las lecturas que ofrece la liturgia de hoy
están en consonancia con todo ello, pues todas hablan de bendición. La fórmula del libro de los números expresa el deseo de que Dios protege a su pueblo. En el Evangelio, la bendición se hace carne con el nacimiento de Jesús. La bendición, en la segunda lectura, se muestra en el ser hijos, no esclavos, herederos de la casa de Dios. Escuchemos con mucha atención. Lectura del libro de los números. El Señor habló a Moisés: di a Aarón y a sus hijos: esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Al Salmo responsorial respondemos: el Señor tenga piedad y nos bendiga. Señor, tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos al ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. María, la Madre de Dios, aparece en el siguiente relato cumpliendo la ley judía y conservando en su corazón todas las maravillas que sucedían en torno a su recién nacido Jesús. Cantemos el aleluya. Después de haber hablado a nuestros padres por medio de los profetas, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo. El Señor esté con ustedes.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor e encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que se decía de los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Este sí funciona mejor. Entonces, les decía ya, comenzando la misa, lo que me parece es la cosa más importante de esta fiesta, de esta solemnidad de María, Madre del Señor, en la que además recordamos otras cosas, como por ejemplo la fiesta de la paz, son todas cosas que me atrevo a decir que lastimosamente pasan un poco en segundo orden, porque el 31 pues nos saca un poco de casilla a veces. Este año de COVID de pronto no tanto, pero normalmente es lo que sucede. Pero bien, entonces María, la Madre del Señor, porque efectivamente María es antes que nada y sobre todo Madre. El texto de la segunda lectura de la carta a los Gálatas contiene la referencia a la Virgen María más antigua del Nuevo Testamento. ¿Quién fue el que primero que escribió de María, acerca de María? Fue San Pablo, no fue Lucas, no fue Mateo, fue San Pablo. Y San Pablo lo hizo casi que así, en pasar, sin detenerse para nada. De hecho, San Pablo cita a María solo en ese episodio, en ese texto sacado de la carta a los Gálatas, que por otro lado es uno de los textos más antiguos, de los escritos más antiguos que se atribuyen a la autoría de San Pablo. ¿Y qué es lo que dice de María? Dice que habla de Jesús, no habla de María, dice Jesús nació de mujer. El primer título mariano que tenemos, más antiguo que tenemos en el Nuevo Testamento, es María, mujer. Dígame, a ver, de todas las vírgenes, como decimos, ¿a cuáles se le dice mujer? Casi a ninguna. La palabra mujer ha sido reemplazada por la palabra virgen. Aquí tenemos la Virgen de Guadalupe, que además está embarazada, pero es la Virgen de Guadalupe. Y allá está la Virgen de la Puerta, ¿verdad? Es ella. Porque yo soy un poco ignorante en esas cosas. Y entonces, la Virgen de la Puerta, bueno, no es que eso esté mal decir así, solo que de alguna manera estamos olvidando de María algo que es absolutamente importante, que es mujer y que es madre. El evangelista San Juan, pero no lo hemos leído en el evangelio de hoy, de María
María la cita en dos ocasiones importantísimas, al principio y al final de su evangelio, es decir, al principio del episodio de Caná de Galilea, la famosa boda de Caná, y al final, al pie de la cruz, y en los dos lugares habla de María con esos dos títulos, mujer y madre. Entonces yo creo que hoy las mujeres deberían rescatar pues como propia o más como propia la identidad de esta persona sin cuya colaboración Jesús no podría o no hubiera podido venir al mundo. Y cuando digo con su colaboración, no quiero solo decir, porque de pronto ustedes me pudieran entender de esa manera, que ella fue la que le tocó gestarlo, porque pues obvio no iba a ser San José que iba a hacer esa tarea, pero se terminó todo ahí, no. El texto del Evangelio hoy de alguna manera nos hace ver, pero si nosotros recordamos todos los textos del Nuevo Testamento que se refieren a María, que no son muchísimos, verán que eso que el ángel le dijo en su momento, tú serás la madre del Mesías, eso le transformó la vida a esta jovencita, era una mujer muy joven todavía en ese momento, y me atrevo a decir que eso, la maternidad es una cosa que le transforma la vida a todas las mujeres. En ese sentido, probablemente María no es distinta de todas las demás mujeres que cuando son madres ya son madres para toda la vida, para siempre. Y entonces, en el texto del Evangelio de hoy, para quedarnos en este Evangelio, que es el mismo que se lee en la misa de la aurora del día de Navidad, de pronto la misa que menos se lee, porque se suele leer la lectura de la medianoche o la lectura del día, pero pocas veces la de la aurora. Entonces, en la misa de la aurora estaba ese mismo texto y vemos el percurso, el recorrido de María al pie de Jesús, que está hecho de dos actitudes. Una que la describe de forma muy bonita el evangelista Lucas, cuando de forma reiterada, porque lo dice en varias ocasiones, en el texto de su evangelio dice que María meditaba esas cosas en su corazón. ¿Qué será eso de meditar en el corazón? Pues de pronto pudiéramos decir que ella sabía discernir, o trataba de discernir, o de descubrir, o de reconocer, o de ver en los episodios de su vida, en los episodios de la vida de Jesús, de la vida de su Hijo, esa acción de Dios, ese actuar de Dios que le había sido anunciado de forma diría yo como pues muy llamativa, pero de ahí para adelante tuvo ella que conocer, reconstruir, ver, meditar y acompañar. Meditaba esas cosas en su corazón. Y eso debe ser una actitud, ha sido una actitud, una característica mariana, tan importante que la terminó llevando hasta el pie de la cruz, pero también acompañando a su propio hijo en algunos momentos significativos de su vida pública, además de acompañarlo en los momentos salientes de su infancia. Entonces, meditar esas cosas en su corazón, que debe ser un poco una actitud que debería de pertenecer también a nosotros los cristianos. Estamos al comienzo de un año civil. El año litúrgico empezó ya hace un tiempito, pero el año civil lo empezamos ahora y casi siempre la tradición nos dice que el 31 de diciembre tenemos que, pues como hacer síntesis de lo que vivimos, y el 1 de enero casi como proyectarnos hacia el año nuevo, y siempre lo hacemos deseándonos lo mejor, ¿cierto? Pero eso quiere decir, y después lo vamos a ver en la primera lectura, que como cristianos quiere decir que
que enfrentemos el tiempo en que inexorablemente camina. No lo podemos detener, no lo podemos retrasar o acelerar, a no ser que seamos capaces de movernos a la velocidad de la luz. Entonces, ese tiempo que camina de forma inexorable, nosotros lo tenemos que interpretar, lo tenemos que recibir y acoger, y lo tenemos que llenar de Dios y de vida cristiana. Esa es como la primera actitud de María, meditar las cosas en su corazón. Y la otra cosa es que María no era simplemente una mujer meditabunda que se sentaba ahí y todo el día estaba como pensando, comiéndose el coco o viendo lo que estaba aconteciendo. Era también una mujer de acción. En este texto del Evangelio de hoy lo vemos un poquito desdibujada esa acción, pero la vemos en la primera cosa que María hizo con Jesús, que fue circuncidarlo. La circuncisión era pues llamémoslo el bautismo, así como para entendernos, llamémoslo algo así como el bautismo para el pueblo de Israel, algo parecido al bautismo del pueblo de Israel. Se hacía con los hijos varones, evidentemente, a las mujeres no había cómo. Y es por medio de la circuncisión, y allí está también la imposición del nombre, era coger a ese niño y ponerlo en la historia de un pueblo y en la historia, como parte de la historia de un pueblo, que es una historia de salvación querida por Dios. Entonces María recibe a Jesús, es madre de Jesús, es la mujer que lo da a luz, pero ya desde los primeros 8 días es la que lo pone en el camino que Dios quiere que Él mismo recorra. Y ese camino empieza precisamente ahí, en el gesto común, sencillo de la circuncisión. Como cuando pues una familia trae un niño y lo trae a bautizar, no es simplemente un rito, es decir que esa fe que nosotros compartimos y que nos ayuda a interpretar nuestra vida y nuestra historia, esa fe es una fe que queremos que dé sentido también a la vida y a la historia de ese niño que traemos a bautizar. Tenía pensado decirle otra cosa, pero de pronto la dejo para el final, es decir, para la bendición final, que hace un poco referencia al texto de la primera lectura, que es auténticamente una bendición. Es una bendición multiplicada por 6, porque son 6 las bendiciones que en esos pocos renglones sacados del libro de los números se da al pueblo de Israel. Que ojalá que esa bendición alcance también nuestra vida en este año 2021, que empezamos con atrás este 2020 que de pronto nos probó en tantas cosas, y este año 2021 tranquilo también nos seguirá probando. Es un poco bobito decir este año va a ser el más bonito de los años, no porque será un desastre, ojalá que no, Dios quiera que no, pero porque en la historia es normal que nosotros encontremos y tengamos que enfrentar cristianamente pruebas que moldean nuestra vida, moldean nuestra historia y dan sentido y sabor y gusto a nuestro caminar. Nos ponemos de pie y vamos a renovar nuestra fe.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Con la ayuda y la intercesión de la bienaventurada María, recurrimos al Señor para que derrame sus bendiciones sobre nosotros y sobre todos los hijos de Dios en el mundo entero. Y decimos en oración: Señor, bendícenos y guárdanos en tu amor. Señor, bendícenos y guárdanos en tu amor. Señor, derrama tus bendiciones sobre la Iglesia para que todo el pueblo de Dios crezca en fe y en esperanza, y para que haya unidad y colaboración entre los ministros sagrados y los laicos. Por eso te rogamos, Señor, bendícenos y guárdanos en tu amor. Señor, bendice a los sacerdotes, religiosos y misioneros para que vivan más radicalmente el Evangelio y lo proclamen con ardor. También para que su corazón esté abierto a todos, para que se preocupen especialmente de los últimos y de los que no cuentan en la sociedad. Por eso te rogamos, Señor, bendícenos y guárdanos en tu amor. Señor, bendice a todos los padres y madres para que sean amorosos y fieles el uno para el otro, como tú eres fiel y tierno para con ellos, y que reflejen tu propio amor sobre sus hijos. Por eso rogamos, Señor, bendícenos y guárdanos en tu amor. Señor, bendice a los niños y a los jóvenes para que tengan padres que se preocupen de ellos y que en el hogar y en la escuela aprendan a ser generosos y responsables. Por eso te rogamos, Señor, bendícenos y guárdanos en tu amor. Señor, bendice a nuestro país para que haya justicia y honestidad en medio de nosotros, empleo para todos, acceso para todos a la riqueza de los recursos de nuestra tierra y paz y unidad en nuestra diversidad. Por eso te rogamos, Señor, bendícenos y guárdanos en tu amor. Señor, bendice a los que te buscan y a los que dudan, a los enfermos, huérfanos y viudas, a los tristes y afligidos, a todos los que tienen que llevar pesadas cargas en la vida. Dales esperanza, haz que tu pueblo les muestre tu solidaridad y tu amor, y así te rogamos. Señor, bendícenos y guárdanos en tu amor. Señor, que este año sea para todos nosotros un año de gracia, de paz y de alegría, para que podamos enfrentar el futuro con esperanza y vivir en tu amor, ahora y por los siglos de los siglos.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y es vuestro, sea agradable a Dios, que es Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, que en tu providencia das principio y cumplimiento a todo bien, concede, te rogamos, a cuantos celebramos hoy la fiesta de la Madre de Dios, Santa María, que así como nos llena de gozo celebrar el comienzo de nuestra salvación, nos alegremos un día de alcanzar su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con todos ustedes. Levantemos el corazón. Démosle gracias al Señor, que es nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo nuestro Señor. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, se lo dio a los discípulos y dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mistero della fe. Siamo tu.
resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu iglesia que está extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo César y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por medio de la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, vamos a cantar el Padre Nuestro. Haz que el
Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con todos ustedes. En el tiempo de la pandemia, la paz andaba así como un poquito olvidada. Hoy sí, démosle un abrazo a quien podemos abrazar y le guiñan el ojo a los que no puedan abrazar, pero démosle un poco de espacio a esa paz que necesitamos para nuestra vida y para disfrutarla todos los días. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios. Él es quien quita el pecado y la muerte del mundo. Dichosos nosotros que estamos hoy invitados a la cena del Señor. Orando por un año de prosperidad que hoy iniciamos, acerquémonos a recibir el pan que del cielo baja, para alimentarnos en esta travesía hacia la patria celestial. Los que estén preparados para recibir la comunión están de pie y los demás pueden tomar asiento. Y vamos a hacer la oración de comunión espiritual. Creo que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Les voy a leer un pequeño comentario, se dice exegético, a las 6 bendiciones que están en el texto de la primera lectura, y después esa fórmula la usaremos para la bendición final de la Eucaristía. El Señor te bendiga, es la primera bendición, es lo que hace Dios después de crear a la primera pareja humana, asegurándole la fecundidad, el dominio de la tierra y el sustento, y lo que hace un padre antes de morir. La bendición de Isaac implica riqueza material y dominio sobre sus hermanos y otros pueblos. La segunda bendición te proteja. El mejor comentario se encuentra en el Salmo 121, que repite a menudo ese verbo, presentando a Dios como protector y guardián de Israel. No duerme ni reposa, está a tu derecha, te guarda de todo mal, guarda tus entradas y salidas. La tercera bendición, ilumina tu rostro. No es una metáfora usual entre nosotros, pero sí hablamos de lo contrario, un rostro sombrío. Un rostro radiante inspira alegría y confianza. Y Salmo 67 relaciona el rostro radiante de Dios con su bendición, y el Salmo 80 lo relaciona con la liberación de los enemigos. Te conceda su favor, se puede referir al don de los hijos, a dones materiales, a la liberación de los enemigos, pero sobre todo del pecado. Te muestre su rostro. Es una petición extraña porque nadie puede ver el rostro de Dios. En realidad el texto hebreo dice, levante su rostro hacia ti, es decir, se muestre benévolo, se fije en ti y te conceda la paz, que no es solo la ausencia de la guerra, sino el conjunto de todos los bienes. Oremos. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Te pedimos ahora, Señor, que ellos nos ayuden para la vida eterna, a cuantos proclamamos a María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Y entonces la bendición, tal como nos la ofrece el texto de la primera lectura. El Señor está con todos ustedes. Que el Señor los bendiga y los proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Que el Señor le descubra su rostro y le conceda la paz. Amén. Un feliz año a todos y por aquí nos seguimos viendo si Dios permite. Gracias de nuevo. En el nombre del Señor, vámonos en paz.
Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Inmaculada Reina de la Paz, ruega por nosotros. Feliz día a todos.